Buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva edición de Perfiles Colombia Bus, el programa que trae la revista del autobús en Colombia para que todos ustedes conozcan noche a noche muchísimo más sobre el mundo del autobús, los personajes, las personalidades, los acontecimientos, los modelos, los viajes, las ferias, etcétera. Todo está aquí en Colombia Bus, quienes por ya casi 15 años estamos trayéndoles a través de los canales digitales, a través del Facebook Live, de las redes sociales, a través de nuestra revista impresa, pues la actualidad del autobús. Hoy es 22 de julio de 2020, estamos transmitiendo aquí desde Bogotá en vivo y pues hoy traemos este programa a ustedes en una presentación de Automotores La Floresta, el concesionario Daimler para Bogotá y el eje cafetero. Recuerden que ellos representan a las marcas Fuso, Freightliner y también a Mercedes-Benz con todo su portafolio de comerciales, incluyendo obviamente camiones y lo que nos interesa y lo que más nos gusta a nosotros, los autobuses. ¿Quieren conocer la promoción que tiene Automotores La Floresta y Colombia Bus, única e imperdible durante el mes de julio? Bueno, pues aquí está con ustedes. Bueno, Will, vamos a recordarle a todos nuestros seguidores con las buenas noches cuál es esta promoción que trae Colombia Bus y Automotores La Floresta para que no se queden sin estrenar aún en estos días de confinamiento que tenemos en este momento en todo el territorio nacional. Claro que sí, Charlie. Bienvenidos todos a nuestra entrega de Perfiles Colombia Bus del día de hoy y agradeciéndole a Automotores La Floresta por acompañarnos, por creer en nosotros y por auspiciar este espacio con el que llegamos con su promoción especial de este mes de julio, que irá válida hasta el 31 de julio, en 3 modelos muy especiales del portafolio de vehículos comerciales de Daimler, que son distribuidos a través de Automotores La Floresta en sus vitrinas de Bogotá y Pereira. Arrancamos con del pequeño al más grande, con el Fuso 7.5, cuyo precio normal está en 110 millones. Gracias a esta promoción especial de Automotores La Floresta y Colombia Bus, podrá llevárselo desde 104 millones de pesos. Seguimos con el bus OF917 con distancia entre ejes de 3.999 milímetros, el cual está en un precio de 127 millones, precio normal, y con esta promoción de Colombia Bus y Automotores La Floresta podrá llevárselo en 122 millones. Y pasamos al OF917 con distancia entre ejes de 4.800 milímetros, cuyo precio normal son 129 millones 340 mil pesos, pero hasta el 31 de julio podrá llevárselo en 124 millones. Asimismo, hay que tener en cuenta que hay acompañamiento de todo el equipo comercial de Automotores La Floresta y sus vitrinas de Pereira y Bogotá, y también financiación especial con tasa hasta del 0.9 nominal mes vencido, gracias a los amigos del Banco Pichincha que están acompañando esta promoción. Hay que recordar que aplican términos y condiciones y toda la información se puede obtener en el correo servicioalcliente@autofloresta.com.co o comunicándose con las vitrinas en Bogotá en el 318-532-5539 o en Pereira en el 321-833-9933. Ok, Will, perfecto. Bueno, pues esta ha sido toda la información que estamos trayéndoles a ustedes directamente con Automotores La Floresta, quienes son los patrocinadores en el día de hoy de Perfiles Colombia Bus. ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Qué tenemos de nuevo, mi querido Will? Bueno, Charlie, realmente tenemos una continuidad de lo que los transportadores ya saben y todos ya sabemos,
y es que se publicó hoy una circular reglamentaria firmada de manera conjunta por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior que acompaña al decreto 990 de 2020. Ese decreto 990 de 2020 había reglamentado el próximo aislamiento preventivo en el que ya estamos desde el 16 de julio y que va hasta el 1 de agosto, y la circular lo que hace es confirmar que son los alcaldes y gobernadores los que deben solicitarle al Ministerio del Interior la apertura y el inicio de los pilotos que permitan reactivar de manera gradual la operación del transporte intermunicipal de pasajeros y también el servicio especial. ¿Qué es lo que sucede? Mientras se demoran, mientras el alcalde o gobernador se empapa de la situación, se pone de acuerdo, sigue rampante la ilegalidad y la piratería. De hecho, hace unos días recibimos unas imágenes aquí a la redacción de Colombia Bus, a todo el equipo, donde nos manifestaban el tipo de vehículos que se utilizan para un corredor como es el de Cúcuta a Bogotá. Vehículos particulares, SUVs, camionetas para el que quiera llevar mucho equipaje. Entonces, son vehículos donde no se cumple ninguna clase de distanciamiento, no se cumple ninguna clase de protocolos de bioseguridad y obviamente son vehículos que no están habilitados para la prestación de un servicio de transporte de pasajeros que sí tienen las más de 536 empresas habilitadas para hacer eso a nivel nacional y asimismo las de los servicios especiales cuando es el momento y los niveles de servicio que les corresponden. Es que hay otro tema y es que no solamente no están habilitados, sino que pareciera que no están siendo controlados. Porque si están ofreciendo servicio a diestra y siniestra rampantes en redes sociales, es porque realmente parece que pasan, andan por Colombia sin ningún tipo de control. ¿Cómo es que encuentran dos, tres, cuatro, cinco personas metidas en un automóvil y no les generan ningún tipo de sanción ni detienen el automóvil y con qué justificación van a viajar por el país? Entonces, tanto que molestaban a los temas de las plataformas en las ciudades, a Uber, a Cabify, a todo este asunto, y ahora se nos fue para las carreteras y allá sí no los controlan y no les ponen problema. Está Incluso muy en ciudades complicado el como asunto. Cúcuta, incluso en Cúcuta hay una especie como de parqueadero donde hay muchos vehículos que ya como que está funcionando al estilo terminalito. No, y hay otra cosa bien complicada que también tenemos que tener en cuenta y es que en este momento, digamos que muchas compañías que tuvieron que salir a suspender los contratos de los empleados, pues ya se está cumpliendo el espacio y el término para que esas suspensiones se puedan convertir en terminaciones de contrato. Y les toca porque realmente no pueden seguir pagando ni prestaciones, ni salarios, ni ningún tema de estos cuentos sin estar produciendo dinero. Los viajes exceptuados, como les hemos dicho en muchas oportunidades, no alcanzan a mover ni siquiera el 10% de la flota de las empresas y realmente son más los gastos que los ingresos que están generando este tipo de cuestiones. Lo están haciendo las empresas más por mantener el respeto sobre sus rutas y por es como cuando como por marcar territorio realmente así que por ganar dinero, porque saliendo con carros al 50% de ocupación, esto no es viable. Y eso cuando logran sacar el 50% de ocupación, porque con todas las trabas y problemas que están poniendo en este momento, ahora sumados los toques de queda localizados en las diferentes ciudades y los alcaldes tomando decisiones como si esto fuera otra vez una sociedad federal, ¿no? Y feudal, estamos Ujú. realmente muy, muy complicados, muy delicada la situación y toca hacer algo porque de verdad en este momento parece que todo el mundo hubiera perdido el impulso y ya como que se resignaron a ver quebrar sus empresas simplemente y a dejar de pagar cuotas. Bueno, mi querido Will, ahora sí, saliendo de nuestro pabellón de quemados y de quejas y reclamos, vamos a entrar a hablar del tema de hoy que nos parece realmente bien, bien interesante y pues obviamente aprovechando que tenemos una presentación de Mercedes-Benz con Automotores La Floresta, pues vamos a entrar a hablar de un clásico, pero más clásico que el modelo, el clásico es la persona que está con nosotros esta No, no, noche ¿por qué porque no digas hombre, eso? porque clásicos son esos modelos irrepetibles, son esos modelos que tienen características especiales y Andrés Silva Dosman es uno de esos personajes. Así que le vamos a dar la bienvenida a Perfiles Colombia Bus. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches, Charlie, amigos de Colombia Bus, William, desde luego, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, muy amables por invitarme. Un honor estar aquí conversando con ustedes sobre lo que nos gusta.
los fierros y los carros, porque realmente esto es una cosa que nos corre por las venas. Sabemos, pues para quienes no lo conocen, les presentamos, este es el hombre que más sabe de Mercedes-Benz en Colombia, y ahorita empiezan Cedólogo a de este aparecer país. cientos, y ahorita empiezan a aparecer 50 babosos a decir que no es, que sí sé más, como ayer que le estaban echando tierra al pobre Raúl Guerra. Al Pero pobre Raúl. este hombre sabe de Mercedes, es un hombre que a mí me parece impresionante las descripciones técnicas que hace, cómo se sabe de memoria los códigos de los colores, los modelos, las diferentes características. Entonces, antes de entrar a hablar de buses, sí nos gustaría saber de dónde salió la pasión por los fierros y específicamente la pasión por los Mercedes. ¿Por qué Mercedes y no otra marca? Por ejemplo, Yugo, Tabria. Tauria. Cuéntanos, Andrés. Bueno, muchachos, y a todos los presentes en esta bellísima charla. Fundamentalmente, mi afición a la marca Mercedes-Benz es gracias a mi señor abuelo. Él vio que hacia el año de 1986, cuando yo tenía 3 años, me empezaron a gustar los carros desde muy niño. Y él como que se me adelantó a la proyección que en algún momento se tenía el gusto por los carros y me empezó a hablar de todos, a él le gustaban también. Y posterior a eso me habló de los Mercedes-Benz. Él decía que era el mejor carro, él decía que era lo máximo, que era lo más bonito, que era la elegancia, el señorío. Y hacia el año de 1987 tenemos el caso puntualmente de un W126, un 280 SEL. Recuerdo que era verde oscuro, y lo vi en la calle y estaba precisamente con mi abuelo y lo vi y eso fue un amor a primera vista. Es un color hermoso, era un carro del ejército, me acuerdo muy bien. Y de ahí me empezó, como se dice coloquialmente, se me rayó el disco. Ahí dije Mercedes-Benz, empezamos con el tema de Mercedes-Benz, hasta que llega el año 1993, el primer salón del automóvil en Colombia, pues que se haya hecho en Corferias, desde El que se luego. hizo en Corferias. Exactamente. A la edad de 10 años, en el año 93, empiezo a ya conocer más la gama de los Mercedes-Benz. Habían los W124, los 230, los 300, los W140, los grandes. Eh, Había un 300 SE, recuerdo. Y empieza esa goma desde la marca que se afianza mucho hacia finales de los 90 con la aparición de las tecnologías de información y comunicación, puntualmente el Internet, y empiezo a escarbar videos y a construir un archivo de la marca, realmente, hasta nuestros días. Eh, Me ha gustado leer mucho sobre la marca, sobre los carros, estudiar, ir a los carros. Cualquier carro para mí Mercedes es divino, muy bienvenido irlo a ver, esté en el estado en que esté. Hablamos de carros, también de buses, de camiones incluso. Eh, y todo lo que tenga que ver con la marca Mercedes-Benz en su historia siempre me ha apasionado, me ha parecido una organización ejemplo, muy vanguardista en su visión, pero que conserva su tradición y su esencia, que es lo importante. Ellos evidentemente se construyeron a pulso y es algo que es de admirar, es algo que imagínense ustedes ser modernos, ir a la vanguardia, pero no perder su esencia, no perder su tradición, es algo realmente que caracteriza a los Mercedes-Benz y en todos sus carros eso se ve reflejado. Entonces, digamos muy a grandes rasgos, y es que se deriva la pasión, un amor a primera vista con un clase S en el año 1987 hasta nuestros días. Bueno, recordando, me pone la piel de gallina cuando Andrés empieza a hablar de esos momentos cuando nosotros los de esta generación tuvimos la oportunidad de ir por primera vez a un salón del automóvil, aunque antiguamente en el marco de la Feria Internacional de Bogotá era donde se hacían salones de exhibición de vehículos, ¿no? Se traían algunos vehículos, sin embargo Exactamente. no había apertura económica, entonces prácticamente que se traían flores de un día, ¿no? Para que la gente viera, se antojara, pero realmente como no había apertura económica, pues no había la posibilidad. Digamos que a principios de los 80, para nuestra generación, obviamente nos vamos a echar un poquito más atrás, hubo una pequeña apertura que permitió la entrada de algunos modelos, pero realmente, cuáles son los reales trazos, ya haciendo un tema de arqueología y paleontología automotriz?
¿Cuándo empezaron a encontrarse los primeros vestigios de Mercedes-Benz en Colombia? Bueno, fundamentalmente hay evidencia en la revista Cromos del año 1923 de la marca. A ver, en esa época no existía Mercedes-Benz como tal, sino por un lado Goldwyn Daimler con Mercedes y por el otro lado Carl Benz con Benz. La fusión se viene a dar, Mercedes y Benz, se viene a dar en el año de 1926. Aquí hay muestra de que llegaron Mercedes, no Mercedes-Benz, sino Mercedes solitos, los de Goldwyn Daimler, los de Daimler Motores Hesse-Spaß, DMG, en 1923 con un aviso publicitario de una agencia de Mercedes-Benz, cuyo representante de ventas era el señor Rafael Salcedo. Y en la primera parte, digamos, como es tradición, la publicidad, gran página y, digamos, la más costosa y la más vistosa, dijéramos, es en el lado derecho de la revista. Página impar. Nosotros que somos revisteros, impar, página impar. Exactamente. Y en el lado derecho, entonces, ahí existió un aviso publicitario de Mercedes. Y ese que estaba ahí era un 1545, si no estoy mal, Mercedes llamado Nike, que hay evidencias de que hizo su aparición en Colombia. Llegaron unas poquísimas unidades, no se sabe si están sobrevivientes. Se ha hecho una investigación, no se ha podido esclarecer realmente. Y ya después de la fusión, ya Mercedes y Benz, tenemos un ejemplar 290 W18 del año 1934, que llegó por Cambao. Es una historia bellísima. ¿Cómo así que llegó por Cambao? En ese momento yo sé que Jairo Alonso Méndez debe estar desesperado porque esa es la zona favorita de él. Él muere por esa. Háblenle al de Cambao, de Vianí, de toda esa zona. Él se enloquece inmediatamente. ¿Cómo así que por Cambao? Lo que pasa es que el carro evidentemente llegó en ferry y lo descargaron y vino por vía mula prácticamente hasta Bogotá. El carro vino desde Alemania, evidentemente, y es una historia muy curiosa que nos da también para una charla posterior porque todas las aventuras y todo lo que se gestó alrededor de esa traída de ese carro es una cosa muy interesante. Ese es el más antiguo que se conozca hasta ahora en Colombia, un 290 W18 del año 1934. Posterior a ese llegó un 230 Cabriolet B, un W143 en el año 1937. Llegó nuevo en la revista El CLAC del año 1976. Encontramos una reseña. Contémosle a nuestros seguidores que no saben qué es el CLAC, porque sé que muchos no tienen ni idea. Entonces contémosles qué es el CLAC. El CLAC es el Club Colombiano de Antiguos y Clásicos, el más antiguo que existe en Colombia, digamos que aglomere, que aglutine vehículos antiguos. La reseña es de la autoría del señor Álvaro de Bedut, un señor de Medellín de la época, y hace toda la descripción de la restauración de ese carro que hoy en día se encuentra en Estados Unidos. Fue reexportado más o menos hacia el año 92, si no estoy mal. Y ya posteriormente llegó un 170V Coupé del año 1936, muy raro, fue el carro de servicio de Automercantil por muchos años. Y Automercantil representante de Mercedes-Benz por muchos años también, ¿no? Por 50 años. 50 años, sí señor. Hasta el año 1996, sí señor. Y 96, 99, si no estoy mal, fue la representación, pues digamos, de nombre Automercantil. Ya posterior a eso llegó Daimler. En esa época Daimler Chrysler, ya a tomar las riendas de la marca en Colombia. Bueno, Sigue, tranquilo. No, el 170V, como les digo, fue el carro de servicio de muchos años de Automercantil. Todavía se considera en su estado original, no ha sido tocado un solo tornillo. Un carro absolutamente divino. Y ya hacia el año 98 importaron un 230 Cabriolet BW143, pero 1938, que fue del abuelo del actual propietario, que fue comprado inicialmente en España.
en Madrid, España, y fue traído a Colombia y restaurado acá en su total integridad. Digamos, esas como las primeras unidades de la marca entreguerras que existen actualmente en Colombia. Ya más adelante hay un salto hasta 1951 con un 220 Cabriolet BW187, con un 300S W188 Roadster. Del año 53, hay un 170 W136 del año 1952, y así, vamos ya bien entrada la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, llegan los Adenauer, los famosísimos 300, nombrados así porque el primer canciller alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer, la marca le regaló 3 ejemplares para su uso personal. Entonces, esa es la denominación Adenauer, que comúnmente se conoce así, pero es una denominación que se ha dado la prensa y la gente especializada, más no la marca como tal. Es el año de 1951. Y el célebre presidencial, el 300, Cabriolet del año 52, que importó Laureano Gómez, que más que todo lo usó Gustavo Rojas Pinilla, y privado, y es un carro que se encuentra en su estado de conservación impecable. Bueno, Andrés, esta descripción ha sido de mucha, nos ha permitido de una manera muy cercana, muy acertada, conocer un poco sobre la historia de la marca en Colombia. Pero Y antes de de todo entrar a lo que hablar, sabe Andrés. no, no, no. Lo que pasa es que si aquí nos permiten, yo no sé si los seguidores de Colombia Bus un día de estos se aguanten una conferencia que no sea de buses, pero sería muy chévere un día de estos hacer el intento y, ¿por qué no? Aprovechando nuestros seguidores, hacer una charla, no específicamente de buses, sino hablando de esta historia. Pero antes de entrar a hablar de lo que a nuestros seguidores les gusta, que son obviamente los vehículos de transporte público, vamos a saludar a nuestros seguidores, a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live. Así que, Will, te doy el paso para que los saludes. Claro que sí, vamos saludando a todas las personas, a Manuel Fernández desde Cúcuta, a Elkin Mora desde Pereira, Alejandro Díaz desde Barranquilla, Carlos Velandia, Alexander Rodríguez Parra desde Leticia, Nelson Páez, Mario Prieto, Luis Alfredo Aaron Lenis desde Valledupar, Lucho Montealegre, Yesid Nicolás Valencia, Andrés Felipe Cortés, Jeffrey Romero, Libardo Carreño desde Barranquilla, un transportador de varios años con Expreso Brasil y otras marcas, Juancho Castro, Francisco Cárdenas de Sesbi, Libardo Arias, Francisco Ruiz de Transaire, que le había pedido algo a Andrés, va a ser parte de una de esos conversatorios que ojalá podamos realizar porque pidió que hablaran del Pagoda. ¿Sabes qué? Me acuerdo que Gladys tenía Neri un Pagoda Pulido. súper bonito. Pagoda súper bonito lo tenía mi ex jefe, dueño de Autocom, don Alberto. Tenía un pagoda blanco con el techo azul muy bonito, me acuerdo. No sé si todavía, si Andrés lo tendrá por ahí presente, pero más adelante hablamos de eso. Sigamos con los saludos correspondientes, Will. Así es, Libardo Arias, Gladys Neri Pulido, Freddy Maldonado, Joseba Mendoza, Juan López, Invercol, Jairo Alonso que nos dice, lo peor es que ya empezaron a experimentar con los aviones, refiriéndose a este tema de la comunicación de hoy, donde quedan en manos de alcaldes y gobernadores la reactivación de las rutas. Mario Prieto nos dice, seguimos fregados, qué lástima. Nos saluda también Víctor Julio Gutiérrez de Cotransfusa. Francisco Ruiz de Transaire nos dice, en Cúcuta y en Ipiales, hablando de donde se ha visto más intensa la problemática. Libardo Carreño, lo que dice Charlie, tiene razón, los piratas no tienen control por parte de la policía. También está aquí Julián García de Non Plus Ultra. Aquí le dicen Andrés, es un gusto observarlo, nos lo dice Jairo Alonso Méndez, don Roberto Salazar desde los Estados Unidos. Aquí salen con varias marcas de las que le dicen Andrés que por qué no se dedicó a esas como Tata, Olsit, Volga. Camilo Arley Hernández, Ángel Vinuesa desde Ecuador, Juancho Castro nos recuerda los Beijing Sanfeng, Emerson Martínez, Oscar Flores nos dice cuando se piensa en Mercedes-Benz la primera imagen es un W116 o un W126. Joseba Mendoza nos dice que su pasión por los buses arrancó con el Mercedes-Benz O303 carrocería Menarini M101 GT cuando tenía 4 años. Iván Aguilar dice, yo lo conozco desde niño y desde pequeño ya hablaba con gran propiedad de la marca, un gran amigo. Y todo el mundo, y muchos recuerdan naturalmente los O302 del que vamos a hablar. Aquí también se conecta Wendy Moon.
Andrés Gil, Alberto José Miranda, Luis Corredor, Brandon Mora, Alejandro Taciguano de Creamigo Motul, la señora Elsa Galeano, mi mamá, y le damos la bienvenida así a las personas que llegan a esta transmisión. ¿Sabes quiénes vi también por ahí conectado mandando saludos? A don Camilo Ernesto Hernández Rincón, que también estaba con nosotros. Estuvo el viernes Y él pasado y va a volverá el repetir sábado. programa el próximo sábado, va a repetir programa con nosotros. Bueno, ahora sí volviendo en materia y entrando un poquito más como en el menester que nos atañe aquí en Colombia Bus, ¿cuáles serían las primeras manifestaciones de vehículos de pasajeros, es decir, de autobuses en Colombia que tuvieran pues la marca de la estrella? Correcto. Bueno, que yo conozca puntualmente el O321H, que sale en el año 53. Colsubsidio lo alcanzó a tener, un bus bellísimo, recuerdo que era corto porque el 321 salió corto y salió largo, en una denominación muy sencilla. Digamos que el O321 era la característica de un bus que empezó con esos pinitos de ser multimodal, si el término lo aplica, es decir, varios módulos, y es un bus altamente bonito que evoca la persiana del 300 SL alas de gaviota del carro. Digamos que se volvió muy famoso por ese parecido en el frente de evocación de ese carro. Es un bus hermoso, la verdad no sé qué habrá sido de él, lo último que supe es que lo tuvo con subsidio. Y un bus más atrás como ese, yo personalmente no tengo conocimiento de que haya llegado. Es muy posible, desde luego. Pudo haber llegado, quien quita que haya llegado un LO 10.000, por ejemplo, un LO 6.000 de mitad de guerras, entre guerras, por allá del año 37. Es posible. En algún momento, ahora siendo cabeza, me encontré por ahí curioseando en internet, me encontré una foto de que en Colombia existió uno 10.000, que era un bus que tenía una trompa grande, como decir los Kenworth, ¿cierto? Una trompota de esas y una persiana grandísima, y en la mitad de la persiana la estrella de 3 puntas, y en la parte abajita donde bordea tangencial el círculo decía diésel. Muy curioso el bus, es enorme, es grandísimo, los hubo de 3 ejes, inclusive. Es una foto que en algún momento me encontré, pareciera, si no estoy mal, que hubiera llegado a uno 10.000, del año 1938, y de ahí para acá el O321H, y HL no conozco ninguno, y ya posterior a ese, el O302, del cual vamos a Vamos a conversar. hablar un poquito más adelante de ese. Hablando del O321, del cual recordamos que Colsubsidio llegó a tener uno, este vehículo fue obviamente construido en Alemania, pero ¿se tiene conocimiento de que hubiese sido ensamblado en alguna otra parte del mundo o solamente se hacían en Alemania, obviamente carrozados completamente metálicos y unidades integrales de fábrica? Exactamente. El O21 que yo sepa solo salió de Alemania. Ya dijéramos, ya con el O302 hubo más zonas donde se fabricó, incluso salió también como chasis solo. En más del 50% de la producción del 302 salió como chasis, y en Venezuela hay muchísimos ejemplares con diferentes carrocerías. Aquí a Colombia todos los que llegaron pues directamente carrozados, una sola unidad. Pero el O321H que yo tenga entendido solamente salió desde Alemania. Bueno, ahora sí entrando en materia, hablemos de ese famosísimo O302. ¿Qué podemos contarle a nuestros seguidores de la historia de este emblemático vehículo que nos reúne esta noche y del cual pues sabemos que Andrés Silva tiene total conocimiento de su historia? Fundamentalmente el O302 se lanza en mayo de 1965. Es un bus que tuvo la gran responsabilidad de mantener el éxito del O321. El O321 fue un éxito rotundo. Más de 20.000 unidades se vendieron del O321, y el O302, digamos que en su lanzamiento para los medios prometió
que iba a mantener, incluso a superar en ventas al O321. El O302 se caracterizaba por entrar en materia con un diseño muy, muy austero de los Bauhaus alemanes, que se consideran los padres del diseño gráfico y del diseño industrial. Recordemos esa escuela que en Alemania empezó a gestarse a finales de los años 20 y que el régimen nazi lo censuró completamente hasta prácticamente desaparecer las sedes del Bauhaus en Alemania. Y es un concepto de diseño muy interesante porque conecta lo estético con lo funcional. Es decir, todas las formas estéticas tienen que ir con lo funcional. Algo así como una onomatopeya de las líneas de diseño y por consiguiente su lado funcional. Y lo vemos en el O302. Recuerden ustedes que el O321 pues tenía las ventanas arriba, ya limitantes con el techo, tenían ventanitas redondas, pero eran divididas con la ventana principal lateral. En cambio, en el O302 no, en el O302 aumenta, tanto en su versión baja como en su versión en su versión de techo bajo como en su versión de techo alto. Y es un concepto en diseño altamente interesante, un nivel de aerodinámica enorme, y es un bus que empezó a calar entre las personas, entre los clientes, sobre todo que sale de Mannheim, Alemania, para numerosos mercados a nivel mundial, y a partir de 1971 sale Otomarsan, que es la planta de Mercedes-Benz en Turquía, que muchos años después viene siendo Mercedes-Benz Turquía, obviamente, ya por temas de reestructuración a nivel organizacional. Pero el O302 tiene el encanto de ser un diseño muy sobrio, muy de líneas muy estilizadas y que todo debe conectarse con todo. Es una armonía visual bellísima, una armonía funcional igualmente bellísima. El concepto de la proxemia, el espacio, se vuelve importantísimo en el concepto del diseño. Prueba de ello es los numerosos accesorios opcionales que tenía el bus. Es increíble la cantidad de accesorios que tú le podías poner al bus. Podías ponerle bocelería cromada para simbolizar lujo en las versiones más lujosas. Le podías tú pedir baño, le podías tú pedir una zona, como una mini cocineta, le podías montar al bus. La silla del copiloto, una cosa genial porque la silla es plegable hacia adelante, o sea, se ve en la parte del lado del panorámico, se pliega hacia adelante y se despliega obviamente hacia atrás, y es un bus que sale de techo bajo y de techo alto y con varias configuraciones de filas de asientos. Empieza con una fila de 11 asientos y termina con una fila de 13 asientos. Perdón, empieza con filas de 10 asientos. A ver cómo me explico. 10 filas de asientos. Sí, 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 sí. Hasta 13 filas de asientos en su versión más larga. O sea, cuando ¿sí? hablamos de 10 filas de asientos, multiplicamos eso por 4, ¿no? Entonces estamos hablando de 40 puestos y ya cuando son 13 llegamos hasta los 52 pasajeros. ¿En qué largos totales podía llegar el O302, Andrés? Pues inicialmente salieron de 9,6 metros, de 10,1 metros, de 10,9 metros. Fueron los primeros largos. Ya posterior a 1967 tenemos los buses de 12 metros más largos y obviamente eran los únicos que uno podía equipar de servicio especial. O sea, de servicio especial, digamos, en el argot puntual es pedirlo con sillas de lujo, pedirlo con aire acondicionado totalmente sellado, pedirlo con toda la cojinería de lujo, si era el caso. Y lo interesante de estos buses más largos era que venían todos de serie con suspensión neumática. No era hidroneumática, sino neumática, es decir, solo aire. Y esa tecnología fue muy aplicada también en los carros. Los 300L 6.3 del año 68 tenían suspensión de aire, los 300L W112 hasta el año 67, jueves que se fabricaron, tuvieron esa tecnología de la suspensión de aire. Era un confort altamente
llamativo se sentía, un bus supremamente cómodo, un bus supremamente interesante. Y el O302 en sus numerosas variables. Primero, pues había sido concebido como urbano, luego como intermunicipal o intercity, que llaman, y también como un bus de lujo. Y podríamos tener un máximo de configuración de 53 sillas. Era una cosa interesantísima, dado que tú podías escoger si querías una banca completa en el último puesto, si querías sillas, podías escoger si querías las sillas reclinables o no, podías, como les digo, escoger si el bus tenía baño, si no lo querías con baño, si lo querías con aire acondicionado, si lo querías con bocelería. Sobre todo los que fueron para el mercado norteamericano no salieron con farolas cuadradas, sino con farolas circulares, farolas de círculos, precisamente Farola por un tema de homologada, normatividad. farola homologada, ¿no? Exactamente, la famosísima farola homologada. Entonces, eso es un bus que rompió todos los esquemas. Lo podías pedir con puertas a la derecha, a la izquierda. Lo podías pedir incluso con reductor atrás de diferencial, por si lo ibas a llevar en terrenos difíciles. Lo podías pedir con dos reductores de diferencial atrás, sobre todo las versiones grandes y las versiones de techo alto. Un bus que lo podías pedir prácticamente como cuando tú compras un pantalón, entonces tú lo quieres verde, tú lo quieres rojo, y lo quieres, ¿no? Que con botatubo, que lo quiero de bota recta, lo quiero de tiro corto, de tiro largo, que lo quiero tintado, sin tintar, que por adentro la tela. Mejor dicho, es un bus que tú lo puedas armar a tu gusto. Un bus que precisamente por eso ganó muchísima popularidad a nivel mundial el bus, porque precisamente lo podías armar como tú lo quisieras, según las necesidades. Le podías poner puerta plegable, pero plegable hacia afuera. Una Sí. pantográfica con apertura hacia afuera. Exactamente, o lo podías dejar pues con la puerta normal, la La puerta fuelle. enteriza, O la, la la, puerta la completa también se fuelle, podía poner. la puerta completa, una maravilla de accesorios opcionales, infinidades. En los carros Mercedes es lo mismo, en los buses no podía ser la excepción. El O302 se caracterizaba por ese preciso detalle. Bueno, Andrés, antes de continuar hablando de esta magnífica máquina, vamos con comentarios de nuestros seguidores, Will, que se van conectando a través de nuestro Facebook Live, recordándoles que este programa también lo pueden ver después de su transmisión a través de YouTube en diferido y que también lo pueden descargar como podcast a través de Spotify y de iTunes para aquellas personas que tengan dispositivos de la marca Apple. Will, vamos con comentarios de nuestros seguidores. Así es, aquí hablan, acá se ven volquetas y camiones, aún de esa época, seguramente los que empezaban por 16, si mal no estoy, Andrés me corrige. Mercedes-Benz el preferido de los presidentes, dice Víctor Julio Gutiérrez. Una pregunta que nos hace Oscar Flores. Tú decías, Andrés, que esos buses fueron construidos en la planta de Mannheim. ¿Allá solo se construían buses o también en Mannheim se producían en la época automóviles? Única y exclusivamente buses y camiones que salían para exportación y obviamente para el mercado local. Buses, camiones, incluso también se hacía la tatarabuelita de la Sprinter, que es la O319, la Sí, sí, furgoneta que llaman. estuvimos hablando hace Sí. poco de ella. Con David Martínez estuvimos recreando esa historia, sí, señor. Correcto, sí estuvimos hablando con él. Chéverísimo. Bueno, O sea, aquí pregunto. dale, Will, Adelante, tranquilo. Andrés. No, dale, Andrés. Adelante. No, quería hacer que Mannheim se posiciona como fabricante de los camiones y buses Mercedes-Benz y las vanes, por supuesto, las furgonetas, a mitad de los años 50. Anteriormente se hacían en Sindelfingen y posterior a eso se trasladó toda la fábrica a Mannheim y desde ahí en adelante pues se han venido fabricando muchos de los bellísimos buses Mercedes-Benz que vemos hasta hoy en día. Bueno, recordando un poquito sobre esas versiones iniciales del O302, hablemos de la motorización. ¿Qué motor traían estos vehículos? ¿Qué niveles de potencia? Y más adelante vamos a hablar de un tema que es bien interesante y es de electricidad, porque hubo versión eléctrica también, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, inicialmente los O302 salieron con el motor OM352 de 140 caballos y el OM327 de 165 caballos.
Ya después de 1968, los buses salieron unas motorizaciones, seguían los mismos buses, pero las motorizaciones era la OM 360 de 240 caballos que tú lo podías montar en los buses a partir del año 67, de los de techo alto, los podías montar como accesorio opcional. Esos motores son de 240 caballos que se constituían en los más potentes en el momento. Digamos que en síntesis tuvo dos variaciones de motores después del 67 y hasta del 65 al 67 salió con esas cuatro iniciales motorizaciones el O302, tanto en sus versiones de techo bajo, de techo alto y en sus versiones largas. Lo que les decía... André, dime. qué pena si te interrumpo un momento, ya que hablas de las motorizaciones y nos muestras las potencias en caballos. ¿Qué desplazamiento tenían esos motores? ¿Qué cilindraje? Había esos buses tenían... Uy, ahí me corchaste porque es que esos desplazamientos... es que eso es no era la idea corcharte. No, la idea era tener un dato de referencia, pero la idea, aquí no estamos en corcha limitado, sino era aumentar un poquito el conocimiento sobre esas motorizaciones. Sí, claro. Saltándonos un momentico la corchada, hablemos de un tema que me parece bien interesante y es de cómo se hizo ese piloto, por así decirlo, de electromovilidad y se sacó ese O302 que se movía por batería, ¿no? Sí, el tema es que ese es un ese es un bus, el OE302, que curiosamente la letra E en la época significaba Inspirishmotor, Sí, o sea, motor a inyección. Y aquí para nuestro caso en particular, el Electrich, que era el piloto experimental del O302. Las baterías pesaban 5.5 toneladas, imagínense ustedes si fueron montadas en ejes. Lógicamente, tocó montarle al bus un motor, el motor del O319, el del 190D, que ese motor nada más marca 90 caballos, para poder reforzar la propulsión eléctrica. O sea que realmente no era un eléctrico, era como una especie de híbrido. ¿Era híbrido? Exactamente, era como una especie de híbrido porque inicialmente la limitante del peso de las baterías, que eso ha sido una limitante casi que toda la vida, incluso hasta hoy en día se está viendo, esa era la principal dificultad para que el bus se desplazara, realmente. Era muy lento, tocaba hacerle 2 cargas, casi que al día para que generara su rendimiento, pero era un proyecto muy interesante, un piloto muy curioso, con las baterías de 189 celdas. Imagínense ustedes en esa época hacer ese tipo de pruebas, sobre todo en ese chasis del O302 que es longitudinal, es totalmente reforzado, sobre todo en donde van los ejes. Es una cosa genial y no prosperó evidentemente pues por sus limitantes, como les digo, en temas de peso y en temas de desplazamiento. Realmente fue una prueba experimental que no revistió mayor cosa y pues a destacarse que fue el primer bus de la marca que hizo una prueba como tal con un motor eléctrico prácticamente pues híbrido, como ya lo dedujimos, y el bus, perdón, tenía ciertas limitantes, pero eso no fue. Incluso en los carros también hicieron pruebas ya en el W123 hacia el año de 1981 pasó también una pruebita, también con unas baterías, una station wagon atrás, pero han sido pruebas que han servido como para ellos proyectarse al futuro. En el tema eléctrico, el 2006, por ejemplo, el Smart, el e-Cítaro, que salió, si no estoy mal, el año pasado. Sí, correcto. Es una cosa genial. Digamos, todo esto es a partir de toda la retrospectiva que ellos llevan y han hecho trabajando en el tema de la motorización eléctrica. Bueno, antes de entrar a hablar de cómo fue esa aparición del O302 en el mercado colombiano y con las compañías colombianas de transporte, hagamos alguna barrido por los comentarios que aparecen a través de nuestro chat esta noche en Perfiles Colombia Bus. Así que, Will, por favor, adelante. Sí, ya voy, dame un momento aquí. Conectamos con los comentarios que estaba teniendo aquí un problema para observarlos.
Entonces ya lo vamos a normalizar y ya vamos a poder hacer el barrido de los comentarios Si quieres arranco yo con todo lo que nos preguntan. ¡Ya! bueno, dale, Pues listo, aquí nos dale. dice, por ejemplo, Jairo Alonso Méndez, lástima la autonomía. Camilo Hernández nos habla, un ejemplar que siempre me causó curiosidad, era el del Ejército Nacional en los 80 con carrocería brasileña, Iderol y doble faro rectangular. Saludos de Alejandro Rueda. Juan Gómez que nos dice, mi inicio en los naves fueron los Andares que llegaban con Mercedes, que tenía Comoto, los Moquilo 6. Siempre me quedaba como 15 minutos mirando la cabina. Esos O302 seguían siendo comercializados. Aquí nos pregunta Francisco Cárdenas de CESBI, ¿esos O302 que llegaron a Colombia alcanzaron a tener intervención de automercantil, Andrés, o era importación particular? No, sí, a ver, digamos que esa pregunta o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta nos hace la introducción al planteamiento de Charlie en el sentido de la comercialización de los O302 en Colombia o en su defecto de la llegada de los buses. Realmente, la llegada de los buses se tiene como antecedente el primer Congreso Eucarístico, donde tuvimos la visita del Papa Pablo VI. Se habían pedido inicialmente 12 buses para cubrir digamos, desplazar cierta comitiva, seguramente, obviamente, valga la redundancia, comitiva del Papa, para que llegaran unos buses o 302 Mercedes digamos, a transportar la comitiva. No se pudieron nacionalizar, los buses se quedaron, infortunadamente se quedaron en automercantil, fue importación directa automercantil, por ahí hay una evidencia que ya un par de años después nos muestra el periódico El Tiempo con una cuña de 20 o 302 de turismo, de un afiche publicitario, La y tenemos los por buses acá. llegaron. Se las voy a mostrar. En cualquier momento se las muestro que por aquí la tenemos, ese anuncio. Sí, continúa, Andrés. Entonces, esos son los antecedentes, que los carros fueron pedidos para ese motivo, para el transporte de comitiva. Los carros, por alguna razón que desconozco, no se pudieron nacionalizar y se quedaron en las bodegas de automercantil muchos años. El dato inicial era que los buses, 10 buses de esos salieron para varias empresas de Boyacá y Santander y los otros 10 duraron como unos 10 años guardados y posterior a eso se fueron para Brasil en un intercambio que hizo Automercantil en ese entonces. Digamos que se conocieron nada más 10 que estuvieron rondando por algunas de las compañías en Santander y Boyacá. Y obviamente, ahorita en los comentarios alcancé a ver que nuestro amigo Juancho Castro mencionaba los del Colegio Andino, Deutsche Welle. Esos buses llegaron como una donación del Ministerio de Educación o en su equivalente en Alemania para el Colegio Andino. Llegaron 6 buses, o 302, que uno de ellos se conserva intacto y muy bonito y le rinden mucho tributo como exhibición en el colegio en la actualidad. Vamos que esos son como los pinitos iniciales de la comercialización del O302 en Colombia. Pero entonces, para resumir un poco el asunto, o sea, llegaron 20, no los pudieron nacionalizar, se fueron 10 para Brasil, se quedaron 10 en Colombia y llegaron 6 del Andino, ¿total 16? Que se conozca, sí, pudieron haber más. Vemos que la información sobre la llegada de esos buses, si llegaron más, porque pudieron haber llegado 117 que salieron en el 67. No se sabe, pues pudieron haber llegado, sí, claro, pero entonces se sabe de la existencia de 16 que llegaron. A partir del conteo que tú haces, evidentemente, esos son los que tuvimos presentes acá. Listo, Andrés. Pero entonces también para tener un poco más de claridad sobre este modelo, ¿tienes idea de cuál fue la configuración, por ejemplo, los que rodaron en Omega? Si tienes idea de cuál fue el largo, tal vez, si de pronto sabemos cuántos asientos traían y qué motorización estaban equipando en ese momento. ¿Me dices que llegaron en el 69? ¿Fue que llegaron? Esos llegaron en el año 67, Congreso Eucarístico, si no estoy mal, fue en el 67 o en el 66, llegaron.
Los Omega eran de configuración de, si no estoy mal, eran los de 10.1, los de techo bajo. Y los de Omega ya eran más nuevos. Curiosamente, esos hasta donde me acuerdo eran del año 68, 69, si no estoy mal. Pero digamos que ahí hay un pequeño lapsus porque unos llegaron en el 66, lo del Congreso Eucarístico, y pudieron haber llegado otros en años subsiguientes para la flotilla, me imagino y supongo, no está muy clara la información si fue Omega, que finalmente conocimos el ejemplar que terminó, creo que se jubiló en el cementerio central y pasó por Sonatrans. Y Sí, correcto. el bus, evidentemente, fue el más notorio junto con los del Colegio Andino. Esa era la configuración. Los motores, hasta donde me acuerdo, el bus de Omega era el OM327. Era una configuración muy sencilla porque como llegaron para turismo, que esa era la evidencia inicial, y la versatilidad del bus nos permitía ponerlo en intermunicipal. Recuerdo que el techo era de color gris, esos techos tenían una bucelería ancha, muy bonita, que era de un color gris como, a ver, les digo yo, como si fuera un drywall de hoy en día, color gris, y sonaba delicioso. Eso era lo que más me gustaba de ese bus, que sonaba muy sabroso. Que los Mercedes los dice, los llaman las cafeteras porque tienen ese sonido. Se escucha. Es un sonido, ¿sabe? Es un sonido que para mí a mí se me quedó grabado en la memoria para siempre, con los mixers, las mezcladoras que tenía, creo que era concretos premezclados, unas naranja, Los Ya 26, tuvieron 30. varias. ese motor tiene un sonido característico que es prácticamente el sonido Mercedes. Es un sonido muy particular. Obviamente son vehículos más modernos, pero ese sonido no lo tiene ningún otro vehículo diésel. Sí, de acuerdo. Y ahorita mencionaban los militares de farola cuadrada, de doble farola cuadrada de fabricación brasilera. Esos sí que sonaban. Lo novedoso de esos buses es que tenían doble transmisión. Era una locura. Para ese entonces, hablamos ochentas, que un bus de esos tuviera doble transmisión, eso era una cosa de locos. Sobre todo porque es que el bus, la carrocería era alta, la puerta era muy bajita, entonces uno veía como la comitiva de soldados andar en esos buses y el sonido era estridente, era fuerte. Yo recuerdo muy bien de niño que esos buses, los colores verde oscuros, que después los pintaron de blancos para rematarlos. Supe que hace 5 años remataron 3. De esos, los 1311, si no estoy mal, eran, o 1313 brasileros. Era una locura, el sonido. De hecho, no se me olvida el O302 que me subí en el Omega saliendo yo del colegio con mi mamá. El sonido es una cosa genial en esos buses. Ya obviamente en los modelos posteriores, pues ya dijéramos, todos los sonidos son muy estandarizados, pero en esa época los sonidos eran totalmente característicos. Bueno, Will, vamos con los últimos comentarios de nuestros seguidores, Claro que sí. mientras que proyectamos estas imágenes de un muy bonito 302 que tuvimos la oportunidad de conocer en la última edición de Buzzword Turquía. Así es, entonces vamos mencionando, por ejemplo, aquí nos dice Martín Maldonado, una anécdota, ir a sacarlos para Omega, llevaron baterías para encender los motores y no las necesitaron con tantos años. Andrés Cristancho nos dice, de Omega pasaron 2 a la flota Chía, quedaron con los números internos 18 y 22. ¿Qué más tenemos aquí? Alberto José Miranda hace una Alberto pregunta Miranda, bien. sí, Alberto Miranda le pregunta a Andrés, ¿en tus investigaciones tienes alguna información de la existencia en Colombia del modelo O317 de 3 puertas? No, lo 317 no hay evidencia. Pudo haber llegado sin duda, lo que pasa es que la información, hay más información de camiones que de buses, infortunadamente. Vamos, los camiones fueron muchísimo más, ¿cómo les digo? Más difundidos, Populares. más usados que los buses, siendo que los buses, por ejemplo, ese O317 de 3 puertas es una locura.
Esos son, dijéramos, como los padres de las carrocerías cuadradas que entraron a predominar en los Mercedes-Benz después de mitad de 90. Son una cosa de locos. Los O303, no hay evidencia que haya llegado alguno a Colombia de pronto. Vamos, Yo no tengo es la recuerdo información. alguna, la verdad. La verdad, yo no tengo recuerdo alguna de ningún modelo en adelante, ni de O400 tampoco. No, exacto. Ninguno. Ya los que se empezaron a ver fue cuando se armó la planta de monobloc en En Cúcuta Cartagena, en primero, Mamonal. en Cúcuta, en Cúcuta y luego en Cartagena, en Mamonal, correcto. Exacto. Claro, porque en Cúcuta inicialmente fue como el acuerdo de monobloc. Hicieron el acuerdo, que en esa época era Alfredo Pombo el presidente, hicieron, digamos, formalizaron digamos, la alianza estratégica y después se hicieron a Cartagena. Sí, señor, así fue. Que entre otras cosas, Venezuela, como bien nos lo menciona don Alberto Tejedor, por ahí alcancé a ver en los comentarios, Venezuela abundan los O302 carrozados, sin carrozar, y es un bus que le han sacado muchísimo el jugo en las numerosas configuraciones. Allá más que todo hubo largos y de techo alto, los más lujosos, y recuerden ustedes que hubo planta de Mercedes-Benz en Venezuela. ¿Eso se alcanzó a Incluso era, ensamblar en Venezuela, Andrés? que yo tenga entendido el O302 puntualmente no. Digamos que Venezuela, como era tan aristocrática en ese momento, ensambló carros. El W116, el W114, el, Hubo el automóviles Mercedes-Benz ensamblados en Venezuela, hasta ahora me desayuno, no tenía ni idea. sí, exacto, lo que pasa es que bueno, ese recorrido de las combis da para otra charla, dijéramos, Claro que porque sí. son los abuelitos del Habito y que es una historia bellísima. Digamos que de Vanes la información sí es muchísimo mejor, sobre todo cuando Mercedes compra DKW a mitad de 60 y ahí nace, digamos, los papás o los tatarabuelitos pues de las Vito de hoy en día, los MB 140, que son los célebres vanes, las más pequeñitas, que vienen de una saga puntualmente de DKW, pero con auspicio Mercedes, cuando ya Mercedes absorbe, entre comillas, digamos, compra DKW, pues las MB 140 se popularizan mucho hasta finales de 90 y la MB 2.9 que nos llegó a Colombia, que entre otras cosas salió buenísima, ha salido muy buena, quienes la han tenido han hablado muy bien de ella, la Previto, que yo llamo, ¿Te refieres a anterior a la la MB Vito, 140? la MB 140, que Pero la MB algunas 140 nos llegaron, no era un San John. Era la San John Istan, originalmente. exacto, claro, es que esa después de 1999 y por consiguiente las que nos llegaron acá salieron fue de allá, de San De John, Corea. pero las primeras sí venían, sí salían desde España, desde Barcelona, que era donde se fabricaban, era una cosa curiosa. Bueno, Andrés, vamos con las últimas preguntas. O sea, no nos dimos cuenta como cosa rara y se nos fue una hora de programa entre chiste y chanza, hablando de anécdotas, hablando de historia y hablando de Mercedes-Benz. No se les olvide que este programa llega a todos ustedes en una gentil invitación de Automotores La Floresta, su concesionario Daimler en Colombia y específicamente en Bogotá y el eje cafetero para todos quienes están interesados en el portafolio de Mercedes-Benz, que va, como lo dice Andrés, desde el Avito y puede llegar hasta el 2441 RSD, chasis para vehículos de doble piso. Así que, Will, vamos con las últimas preguntas de nuestros seguidores, recordando, tal como nos dijo Camilo Ernesto Hernández el viernes pasado, que Flota Occidental también tuvo un O302. Así es. Bueno, Datazo. aquí, dale, Andrés. No, datazo, decía que datazo porque no sabía que Flota Occidental hubiera tenido uno, eso es un muy buen dato. Y si Bueno, lo aquí dice, pregunta, si lo dice Camilo que él alcanzó a conocer al fundador de Flota Occidental, imagínese, ese dato es sí, porque completamente Camilo fiel. es visita mucho Pereira. No, Camilo tiene 94 años, por eso sabemos que él lo alcanzó a conocer. Por acá te pregunta Andrés Manuel Gil, a ver si le puedes contestar.
¿Cuál era el costo de un O302? ¿Tienes alguna estimación? Uy, difícil porque esos buses, dijéramos que su intención inicial era ponerlos al servicio de una comitiva. Ya después de eso, los costos, esos eran un misterio. Un misterio, no estaba muy claro, dijéramos, los costos en su momento. Ese es complicadísimo saber, uno hablando con los quienes trabajaron pues allá en la época, Quilino, Gaitán, Guillermo Klinge, ellos a duras penas se acuerdan y con toda la razón, lo queridos y todo el bagaje histórico y lo que conocieron ellos de esos carros, sobre todo de los buses y las Unimog, ni se diga, no alcanzan a dar como estimativos de precios. Es complicado, digamos, más que todo también por el procedimiento logístico en el cual llegaron al país, ¿no? Muy curioso. Bueno, Muy bien, Andrés, por nos acá están también pidiendo alargue de dice, 15 minutos. ¿Será que podemos concederle valga la redundancia, concesión a nuestros queridos seguidores? Con muchísimo gusto. Bueno, porque yo quería que hiciéramos ese alargue, no para hablar, de pronto para dejarlos descansar un poquito de los 302, pero para que hiciéramos una pequeña reseña o referencia en compañía de Will de cuáles fueron esos modelos posteriores al O302 que nos han sucesores al llevado. O302. Correcto. ¿Qué siguió después? O sea, entendemos que estos llegaron en el 69 o estuvieron un tiempo guardados. ¿Hasta qué año más o menos estuvieron rodando en Colombia y en Omega, Will? ¿Tú recuerdas? Más o menos hacia los 80s, 86, Incluso 87, los por ahí. 90. Yo alcancé a verlos en Omega hasta la última vez que vi un O302 rodando en Omega fue hacia 1993. Yo Sí, personalmente. sí, no, y ¿Qué? En Sonatrans Líder Tour hasta también recogió unos de esos ex Omega. Sonatrans yo me subí, recuerdo, en uno hacia 1999 más o menos, el de Sonatrans, que era el mismo que estaba en Omega, de hecho. Sí, correcto. Eran Bueno, matriculados en cuál fue el Bogotá. chasis predecesor? ¿De cuándo volvieron a saber los transportadores colombianos de chasis o de autobuses Mercedes-Benz? ¿Fue más o menos hacia entrados los 90s? Sí. Pues ahí hablamos del tema de monobloc, ¿cierto, Andrés? Bueno, Que fue bueno, con el O1318. Aquí nos dice, exactamente. por ejemplo, Mario Prieto Osorio que condujo un O1318 en Flota Magdalena. Le pregunto a Mario, ¿ese bus de casualidad era carrozado por la misteriosa Autobuses Star? Ahí A sí, ver si me la ni de. contesta. Esos son los datos que no tiene sino Wiki William. De ahí en adelante, ¿qué otros vehículos tuvimos de Mercedes-Benz en Colombia? Además del O1318. Tengo entendido, también estuvo el 1420 luego. Sí, Creo señor, que y sí. hubo un 16-21 hubo. Ah, no, 17, 17-21 hubo. Ah, pero 21 1721 fue motor delantero para Transmilenio, ¿no? Para alimentador, correcto. para alimentador. Y también el que llegó el que, digamos que recuerden, y eso usted lo conoce mucho mejor que yo, el tema de la gestación de Transmilenio, que se unen Ujú. Superior y Marco Polo y presentan la carrocería, si no estoy mal, es la Andare, en Ah, con el eso creo que fue año 36. 2000. Dime. Eso fue en el ¿Te refieres al 2002, 16? Will. 2001 llegó el 1636 y justamente Eh, empezaron a producir el Andare porque pues en ese momento es que empieza Superpolo, porque antes era Superior aliado con Marco Polo cuando produjeron las primeras carrocerías para los sistemas BRT de Transmilenio, para los BRT de Transmilenio. Se nos va exactamente, uno, claro. Dime. se nos escapa el LO 814 que llegó más o menos por la época del MB 140D y un poquito después del O1318 que era para buseta. Ajá. Sí, unos contaditos, ya entraron como muy tímidos, ¿no? Digamos, entraron poquiticos, muy contaditos. El 1636, que ese fue obviamente o es pues el que más se conoce, digamos, entre el gremio transportador, por sus múltiples ventajas y su
hablamos contigo hace unos días, llegó a costar lo mismo que un LV 150. Y a lo Sí, último, costaban lo mismo. cuando fue el último año que estuvo el 1636 en el mercado colombiano, que fue entre 2006 y hasta mediados de 2007, que salieron los últimos, incluso llegó a estar hasta ligeramente más barato el 1636 que el LV 150. Es que yo recuerdo muy bien que me fui a Pereira al matrimonio de mi tío en el año 2000, eso fue en el 31 de marzo del 2004. Me monté me tocó justamente en Bolivariano el bus de placas TBK 700 y era era un 1636, me acuerdo muy bien, viajé de noche, qué delicia, me gocé yo ese ruido porque ese es otro que coincidencialmente tiene un sonido delicioso y me lo gocé al máximo subiendo la línea. Y el conductor, obviamente, un duro, que en esa época estaban dando una carrera de Juan Pablo Montoya en Australia, si no estoy mal, La daban que a era las la 10 de la noche el sábado. Exacto, era una cosa maravillosa de bus SUH 1636, qué locura. Yo tengo viajé mucho en él, sobre todo en Bolivariano, me tocó mucho viajar en él y qué delicia, realmente el sonido subiendo la línea y sobre todo que el conductor lo sabía encajar muy bien, entonces, no, es decir, era un trepador de paredes, me sentía en un clase G con las Vea Buenísimo. pues, también por ahí genial. apareció, ¿recuerdas que apareció un Mercedes 1628 antes del 1636? Que hubo un par. De hecho, los estrenó Bolivariano, eran unos rojitos. Unos rojos la letra X, que ese era un servicio, el, La X era Super Expreso, pero también tuvieron la R de Royal Plus. claro, de acuerdo. Claro, la evolución del Platino Plus, que no estoy mal. Más o menos, correcto. Genial, sí lo recuerdo, incluso me acuerdo muy bien del aviso de ese chasis junto con la carrocería, el aviso de Bolivariano diciendo unidad adquirida por Expreso Bolivariano. Eso fue Y si no en el sabía, en un salón del automóvil cuando se estrenó Marco Polo y y cuando ese salón Superpolo. del automóvil fue con importados solamente, no fueron los ensambladores nacionales, recuerdo. Y sobre Eso todo fue que 2001. lanzaron la carrocería Senior, la carrocería Listo, Todo el los, portafolio de Super Polo. exactamente. Y si no estoy mal, había La un... Temple y la Listo fueron los lanzamientos. La Temple y la Listo en esa feria. Sí, La señor. Que si mal Listo. no recuerdo, Will, en esa misma feria estuvo Induo. No, Yo me acuerdo una no feria recuerdo. Ah, donde sí, sí, estuvo señor. Induo, sí Sí señor. estuvo. Era un 1636 con Induo Latino que iba para Cotransbol con los colores de Concord amarillo con verde. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. aquí estamos en Pruebe su memoria, estamos combatiendo el Alzheimer con Colombia Bus, trayendo recuerdos. Yo pienso que la verdad, Andrés da para más programas, ciertos de esos invitados que perfectamente lo podríamos invitar para que habláramos de la historia de las vans, para que habláramos incluso de la misma historia del 1636. Hay muchísimo, muchísimo que tocar ahí. Qué pena que los interrumpa abruptamente, es que ya ahora sí se nos está pasando el tiempo de programa, pero yo quisiera tocar un tema con Andrés, porque es que realmente Andrés lo vinimos a conocer no como mercedólogo, sino como busólogo. Y Sí, señor. a pesar de que sé que no es su especialidad, pero también quisiera saber también de dónde le nació ese conocimiento y ese seguimiento a los buses, porque realmente nosotros nos conectamos con Andrés fue como con Colombia Bus. Sí, Total. desde 2007 lo tengo en el radar. Sí, señor, así es, que empezamos a conversar, tuvimos el gusto de conocernos, que usted estuvo, don Charlie, en Ecuador, en su Chevrolet Spark, conversamos también. Sí, señor. Claro, ¿no? Mire, el tema de los buses, lo que pasa es que aquí en la casa, coincidencialmente o curiosamente, no ha existido carro. Nosotros no hemos tenido carro, pero yo he viajado en bus casi que por todo el país, desde un niño. Yo me acuerdo que me tocó irme en una buseta
de carrocería Bluebird, era una Chevrolet, si no estoy mal, de super taxis entre Pasto y Tumaco, que eso fue un viaje como de 12 horas, porque en ese tiempo la Uy, carretera estaba tenaz. De Bogotá a Túquerres estaba pavimentada, de Túquerres a Tumaco estaba totalmente grave, y de venida De me monté en Tú que eres Sudáfrica, ¿no? ¿estabas haciendo safari? Eso fue un viaje familiar que se hizo, me acuerdo muy bien, y me devolví en Transipiales, que anteriormente, pues siempre se ha llamado transportadores de Ipiales, pero en esa época los famosos liveries o las pinturas exteriores de los buses, una era transportadores de Ipiales, y ya me acuerdo muy bien los International que fueron introduciendo a la flota, ya venían como Transipiales, digamos el nombre así como en cursiva, Transipiales. Entonces, digamos, desde muy niño he viajado en bus, alcancé a viajar en las tromponas, en los bolivarianos, en el corriente Bogotá-Melgar, yo iba muy seguido a Cafán Melgar, entonces de ahí cogí mucho gusto por los buses. Hasta me acuerdo muy bien que de Pereira a Bogotá me monté en un CHR 580 de bolivariano. De hecho, hay La una foto por ahí esa misma, la en célebre un carrocería. aerobús en un aerobús primera clase. Exacto, en el 1124, me acuerdo Sí, muy bien, señor. de placas de Melgar, que eran negras, pero la WZ era Melgar, me acuerdo. Es correcto. Y, y el bus nos llevó de Bogotá a Pereira. Mi tío se fue a vivir a Pereira en el 96. Nosotros inicialmente hicimos un viaje a Pereira en el 94. Después nos devolvimos en el 2701, en el célebre Olímpica COX 1000 o En un 2000. platino. En un Latino. platino con Olimpia. SBE 664 la placa, me acuerdo muy bien porque ese bus a mí me dejó flechado. El Matriculado en CHR Villeta. de placas de billetas, sí señor, eso era una locura. Yo me acuerdo muy bien el viaje delicioso en ese bus. Y digamos los buses, había unos buses Mercedes-Benz, no recuerdo la referencia, que eran los que tenían la exclusividad de transporte en el aeropuerto en Cartagena, que pasaba por la avenida principal de Boca Grande, tenían unas copas muy La San similares a la Martín, que utilizaba la la Avenida San San Martín. Martín. Y Que el tenían bus, aire acondicionado esos Mercedes, ¿cierto? exacto, eran Creo totalmente y eran sellados, ventanería totalmente sellada. selladas. Creo Y esos eran totalmente 1318. eran 1318, que las copas eran muy parecidas a las del O302 de los primeros. Esas copas, a mí, esas copas son idénticas. Yo las miraba y yo decía, oiga, esas copas yo las he visto en un bus más antiguo. Y el bus me fascinaba. Yo lo veía pasar por Boca Grande. Yo me quedaba en Prosocial, ahí muy cerquita del Hotel Capilla del Mar. Y ese bus, yo era bobo viendo ese bus, era cuadrado, pero como ese estilo europeo, fíjense ustedes el contraste de los buses locales con ese bus. Era un contraste fuerte y sobre todo la exclusividad que tenía porque era un bus que lo llevaba uno al aeropuerto. Y ese bus a mí me encantaba, yo decía, qué belleza. Y digamos, aparece Colombia Bus, don Charlie y don William, y yo empiezo a publicar las fotografías de los buses, y ahí es cuando tenemos el gusto de conocernos. Yo, digamos, los buses, por meterme mucho de lleno en el cuento de los carros, descuido un poco el tema de los buses, pero siempre le he venido haciendo seguimiento. He tratado como de no desactualizarme, de conocer las referencias, 1636, luego el O500RS, el, ya después el RS 1836, y de hecho, hace un par de años tuvimos la oportunidad de hacer una serie como de programas de entrenamiento para los asesores, por cosas que pues no vienen al caso, eso no prosperó, digamos a nivel administrativo, gerencial no prosperó, pero sí alcanzamos a generar una serie de contenidos para hacer entrenamiento a los asesores comerciales de la red Daimler de buses, camiones y vanes. Tuve la oportunidad muy chévere de estar en Cali conociendo el Actros 3344, el camión cañero,
Allá también vi el RS 1836, lo vine a conocer mucho más de fondo aquí en Mercedes cuando existió en la 26, hasta hace poco. Eh, Estaba mirando unos temas del RS 1836, del LO 915, del OF 1218, el Euro 3, el OF 1219, el Euro 4. Digamos que ahí tuve la oportunidad como de datearme nuevamente ya más ampliamente del portafolio como tal de la marca. Entonces dijéramos que eso ha sido como el tema mío, toda la retrospectiva muy a grandes rasgos, desde luego, de lo que han sido los buses. Digamos, me han gustado mucho desde siempre, la verdad. Bueno, Andrés, pues llegamos al final de Perfiles Colombia Bus, un programa hoy completamente dedicado a la historia de Mercedes-Benz con una persona completamente experta en el tema. Vamos con la última lectura de comentarios porque vi que hablaron un poquito de ese bus de Metrocar de Cartagena y también hay un seguidor que no, creo que se debe conectar desde Venezuela muy seguramente, que está preguntando cómo se puede restaurar un O302. Vamos Sí, con eso más justamente le comentarios, Will. estábamos preguntando desde dónde nos escribía. Y pues hablando de ese vehículo de Cartagena, justamente dice Martín Maldonado, fue el equipo 1318, ruta del terminal de transporte a Boca Grande de Metrocar Cartagena. Iván Leonardo Aguilar dice, otra aventura loca fue de Bogotá y Ibagué un 31 de diciembre y ya me narraba las historias de todos estos vehículos. Este man es loco por ello, refiriéndose a Andrés. No, ¿Qué más? es que ese viaje, perdón, Willy, es que ese viaje con el joven Aguilar fue eso fue célebre porque nos gastamos 2 horas a Ibagué y fue un 31 de diciembre, sí señor, y fue en una Hyundai H100. Imagínense, qué Buena, carro. buena, buena cabrilla el hombre. Bueno, dicen Y, por acá que si yo llevé el bocadillo hasta Ecuador. El Ese, boca, Alex, el es que tú hablas mucho bocadillo, de tu bocadillo. el bocadillo no llegaba ni a Melgar porque ese carro se recalentaba hasta apagado. El que sí llegó hasta Ecuador fue el Sparky que llegó hasta Guayaquil. Me lo llevé en una ruta Bogotá, Cali, Quito, Ambato, Latacunga, Cuenca. Y de Cuenca pasamos el Parque Nacional del Cajas para llegar a Guayaquil, para luego subir a Santo Domingo de los Colorados y luego irnos a Esmeralda. Ese carrito sí que aguantó. Mi querido Will, llegamos, mi querido Andrés, al final de Perfiles Colombia Bus, agradeciéndoles muchísimo haber estado con nosotros esta noche en este programa, dejando la puerta abierta, obviamente, para que vuelvan a estar con nosotros, ustedes, nuestros seguidores, y obviamente Andrés, porque tiene demasiado que contarle a toda la audiencia de Colombia Bus. Así que, Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Charlie, William, muchas gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta. Siempre será un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por invitarme, por hacerme parte de su casa, Colombia Bus. Y aquí aprovecho para felicitarlos por ese maravilloso trabajo que están haciendo en pro de la agremiación, porque no es solamente los buses, sino todo lo que ellos rodea, todo lo que de ellos se desprende y llega. De verdad que los felicito, me les quito el sombrero y es con todo respeto, desde luego, y es con total seriedad que se los digo porque ustedes han hecho un trabajo maravilloso por preservar la memoria histórica, por abarcar los sectores, por generar gestión del conocimiento. Y la verdad me siento muy orgulloso de hacer parte de su equipo de invitados, su equipo sobre todo de equipo de amigos. Y les agradezco Muchísimas gracias. muchísimo la. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Qué buenas palabras. Y bueno, esta es tu casa, como la casa de todos los busólogos y de todos aquellos que tienen conocimiento y algo que aportar para este hobby. Gracias por haber estado con nosotros, Andrés. Un abrazo, mil gracias a ustedes y a todos quienes nos siguieron, muchas gracias. Bueno, mi Will, ¿quién tenemos mañana en Perfiles Colombia Bus? Bueno, mañana tenemos invitado internacional porque vamos a estar con Jorge Cepeda de Ecuador, que es uno de los principales expertos en el tema de certificación de las carroceras allá en el vecino país. Bueno, Will, pues esa es la invitación para el día de mañana en Perfiles Colombia Bus. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, aquí en Facebook, obviamente, no solamente entrar a ver el programa, sino darle también el like correspondiente para que queden ahí registrados y sepan siempre que Colombia Bus esté transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias, Will, por haber estado con nosotros y los vamos a dejar con la promoción de Automotores La Floresta y Colombia Bus, así que una feliz noche. Gracias, Will, por estar acá.
Gracias a todos. Recuerden Colombia Bus, el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Quédense con la promoción y nos vemos mañana.